Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a resubir el video anterior porque hubo un pequeño problema con el audio. Así que, como les mencionaba en el principio del video anterior, vamos a comenzar con nuestra segunda unidad, titulada Ciudadanos y Opinión, relativa a un tipo de texto no literario, específicamente el texto argumentativo. El objetivo de la clase del día de hoy va a ser conocer la función del texto argumentativo, conocer la diferencia entre un hecho y una opinión, y conocer la estructura básica de un texto argumentativo. Comenzamos. En primera instancia, vamos a hablar de la función del texto argumentativo. Ya habíamos dicho anteriormente que la función principal del texto argumentativo es convencer o persuadir a un receptor, pero básicamente lo vamos a persuadir entregando razones que permitan apoyar nuestra tesis u opinión. Ya lo habíamos mencionado, para convencer a nuestros interlocutores de que nuestra tesis u opinión es válida. ¿Cuáles son las características o algunas de las características del texto argumentativo? El objeto o tema, digamos, del cual hable un texto argumentativo debe ser un tema controversial o un problema con más de una solución. Tiene que tener muchas maneras de abordarse ese tema con distintas opiniones al respecto para que se genere un contraste entre estas opiniones y nosotros sostengamos una y la defendamos a través de los mecanismos que vamos a presentar más adelante. En segundo lugar, vamos a decir que hay un emisor que defiende una posición determinada frente al objeto. Obviamente yo me voy a poner del lado de eh, solamente de un lado de la opinión y no voy a contrastar generalmente con la opinión contraria, salvo que dentro de mi propia argumentación exista un contrapunto o esas cosas que vamos a ver ya en futuras clases. En tercer lugar, su función es promover adhesión por el convencimiento o la persuasión. Ya lo habíamos dicho, está tratando de convencernos o de persuadirnos de algo que nosotros opinamos. Continuamos. La situación comunicativa. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá y recordaremos la situación comunicativa o los elementos que intervienen dentro de la situación comunicativa. Ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, pero nunca está de más recordarlo, que tenemos nuestro emisor, nuestro receptor, el mensaje entregado, el código, el canal y el contexto. En este caso, ¿cómo va a estar presente cada elemento de la situación comunicativa en el texto argumentativo? De la siguiente forma. El emisor puede ser una persona individual o bien una entidad, como por ejemplo una editorial de un diario, una entidad ministerial o un sector político, como por ejemplo las campañas del MinSal para, por ejemplo, de educación sexual, campañas de prevención del uso de drogas, de la conducción en estado de ebriedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos ser nosotros como personas individuales o pueden ser una entidad colectiva quien emita este tipo de textos. En cuanto al receptor, también puede ser individual o colectivo, puede estar dirigido expresamente hacia una persona en particular o bien puede estar dirigido hacia una masa, hacia espectadores, hacia lectores que no necesariamente van a ser individuales. El mensaje debe abordar siempre un tema controversial, es decir, un tema del que existan muchas posturas al respecto. Esto lo tenemos que tener bien en claro porque no tenemos que, digamos, argumentar siempre de temas triviales, de temas sin importancia. La idea del texto argumentativo es que sean temas de importancia, temas que a lo mejor trascienden y que son relevantes para todo el espectro de la sociedad, no solamente para un grupo pequeño. En cuanto al código, es el idioma, obviamente, y nosotros vamos a estar en el idioma español, muchas veces podría darse en otro contexto, pero para nuestro contexto será el idioma español. El canal puede ser un canal escrito o un canal oral, con la diferencia, que esto lo vamos a ver con la siguiente característica, con la diferencia en que el
el canal escrito, o sea, la manera de presentar un argumento escrito, se ciñe o se acerca más a un contexto formal de argumentación. En cuanto lo oral se refiere o digamos, se acerca más a un contexto más espontáneo de argumentación. Entonces tenemos dos formas de argumentar, escrita u oralmente, y las dos obviamente ligadas a uno de estos dos tipos de contextos que son formales o espontáneos. Seguimos. Estructura global del texto argumentativo. Como todos los textos o la mayoría de los textos, siempre el texto argumentativo va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción, esto es generalmente, no estamos diciendo que todo siempre sea así, tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión, pero pueden ir diversas partes insertas dentro de la introducción, desarrollo y conclusión. Aquí yo puse un panorama más general del asunto, que casi siempre en los textos argumentativos, en la introducción se presenta el tema y a veces también se plantea la tesis, solo a veces. En el desarrollo se despliega el cuerpo argumentativo y es ahí donde nosotros encontramos la tesis, si es que no la encontramos en la introducción, encontramos las bases, los respaldos, las garantías, etcétera, etcétera. Y en conclusión, se resumen los dos puntos anteriores y se plantea o se repite, se confirma o se refuta la tesis que nosotros planteamos al principio o dentro del cuerpo argumentativo de nuestro texto. Seguimos. Antes de comenzar con el ejemplo, vamos a ver las diferencias entre hecho y opinión. Esto lo habíamos comentado en la clase consultiva anterior, solamente de manera muy superficial, pero la idea es que tiene que quedar todo muy, muy, muy claro. Un hecho es un acontecimiento o suceso observable y vale también decir que es comprobable, considerado una verdad absoluta, incuestionable. Por eso se reviste o digamos cae dentro de la objetividad, a diferencia de la opinión, que la opinión es un juicio personal y obviamente es la valoración que nosotros hacemos de un hecho, puede gustarnos o puede no gustarnos, estar de acuerdo o en desacuerdo, y por ende es una verdad relativa, porque solamente es nuestra visión del hecho. Entonces no es un hecho en sí mismo, es una valoración o un juicio acerca de un hecho. Y por ende, al ser una verdad relativa, cae dentro de la subjetividad. Vamos a ver entonces ahora la estructura interna del texto argumentativo. Lo primero que vamos a encontrar va a ser la tesis. ¿Qué es la tesis? Una opinión sostenida y defendida por alguien y que se debe defender. Obviamente aquí es algo redundante, defendida, que se debe defender, pero es una opinión que alguien está defendiendo y que tiene todo el afán de hacerlo. Perdón. En cuanto a la base, podemos decir que es un argumento a favor que se entrega, obviamente, a favor de la tesis. Ya tenemos nuestra tesis, que es nuestra opinión. La base es nuestro argumento, es decir, ¿por qué yo opino esto? La garantía, luego de que ya establecimos nuestra base, establecimos la garantía, que es el vínculo que une a nuestra base con nuestra tesis, y el respaldo, que es el cuerpo de apoyo a la garantía, y principalmente está constituido por textos de autoridad, que pueden ser estudios científicos, leyes, encuestas, opiniones de expertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo quedaría en un ejemplo? Quedaría de la siguiente forma. En tesis, nosotros podemos colocar Pedro, pueden sustituirlo por cualquier nombre, no hay problema, Pedro no debería manejar. Esa es nuestra opinión. Nosotros opinamos que Pedro no debería manejar. Ahora, ¿por qué Pedro no debería manejar? Utilizamos nuestra base porque Pedro ha bebido mucho alcohol. Entonces, ya sabemos que Pedro no debería manejar porque el Pedro ha bebido mucho alcohol. Ahora, ¿qué tiene que ver el consumo de alcohol con el hecho de que Pedro no debería manejar?
Ahí está la unión entre nuestra tesis y nuestra base. ¿Qué relación hay entre estas dos? Es lo que nosotros ponemos en la garantía. La garantía nosotros la utilizamos de esta forma. Una persona que ha bebido alcohol no tiene un control adecuado de sus acciones y sus reflejos son más lentos, por lo que podría sufrir un accidente. Entonces ahí unimos el hecho de que Pedro no debería manejar. ¿Por qué? Porque una persona que ha bebido alcohol, y obviamente si Pedro ha bebido mucho alcohol, una persona que ha bebido alcohol puede sufrir un accidente porque sus acciones y sus reflejos son más lentos. Y ahora, ustedes se preguntarán si la argumentación que da hasta la garantía podrían ser perfectamente cuestionables. Alguien podría decirte, eso lo estás inventando, o eso es a lo mejor es una cosa tendenciosa para solamente tener la razón. Pero no, es donde nosotros tenemos que utilizar nuestros respaldos que van a ser los que le den, digamos, un sostén, digamos, una base por la cual poder apoyarse a todo nuestro cuerpo argumentativo. Es como los cimientos de nuestro edificio. ¿Y en qué nos vamos a basar para decir que Pedro no debería manejar porque Pedro bebió mucho alcohol y porque una persona que ha bebido mucho alcohol no tiene? Nos vamos a basar en estudios médicos sobre los efectos del alcohol y estadísticas que indiquen que el exceso de alcohol en conductores es una de las principales causas de muerte. Y aquí les puse un link que si ustedes lo pinchan se va a ir al CONACET, pero esto lo vamos a ver después. Así que no se preocupen, ustedes pueden hacer el link y les va a mandar a la página del CONACET digamos, una infografía acerca de los riesgos de la conducción bajo los efectos del alcohol. Y por eso lo podemos utilizar como respaldo porque es una fuente confiable, como lo decíamos acá, es un texto emanado de una autoridad. ¿Se entiende entonces el ejemplo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros a continuación? Vamos a realizar en nuestro cuaderno una pequeña actividad. ¿De qué consta esta actividad? En primer lugar, vamos a escribir en nuestro cuaderno dos ejemplos de lo que consideremos un hecho y dos ejemplos de lo que consideres una opinión. Todo esto lo vamos a revisar en nuestra clase consultiva del día lunes. Así que realícenlo. Entonces, dos ejemplos de lo que consideres un hecho y dos ejemplos de lo que consideres una opinión. Súper sencillo. Y en segundo punto, vamos a realizar un ejemplo como el ejemplo anterior, asimismo, tesis, base, garantía y respaldo, identificando cada parte de la estructura del texto argumentativo. O sea, van a tener que hacer esto mismo, pero obviamente el ejemplo de acá al lado van a tener que cambiarlo. No pongan nada similar a que Pedro no debería manejar, o que Pedro no debería bailar, o Pedro no... Sean creativos, utilicen toda su creatividad. Lo realizamos entonces en nuestro cuaderno. Si quieren también pueden utilizar Word, pero la idea es que después lo tengan en su cuaderno para que podamos trabajar con él. Así que eso sería por la clase del día de hoy. Me despido atentamente de ustedes con un afectuoso abrazo y ante cualquier duda no duden en escribirme, por favor. Cuídense mucho y que estén muy bien. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.